Sí, y a mí me ha llamado la atención, ya le damos a paso a Pedro, a mí me ha llamado muchísimo la atención el hecho de estas verdades absolutas que nacen o que se crean a partir de un pedacito de verdad, ¿no? Porque creo yo que los diferentes actores que hoy en día están y son parte de esta crisis tienen en sus narrativas algo de verdad, ¿no? Pero ese algo de verdad no significa que es una verdad absoluta, porque si hay 20 personas que tienen un 5% de la verdad, pues tú tienes a 20 personas que en principio podrían tener la verdad, pero en diferentes direcciones, ¿no? Ya lo vamos a estar hablando con Pedro. Bueno, invitémoslo porque nos ha advertido, Pedro nos ha dicho hace un momentito, Pedro, buenas noches, de que terminemos esto antes de MasterChef, ¿no? Que él no se Claro, pierde MasterChef, que por obvio. favor corramos. Pedrito, buenas noches, ¿cómo ¿Cómo les estás? va? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación, Andrea, José. Es un gusto estar con ustedes. Encantadísimo. Gracias por la invitación. Pero acabemos antes de las 9 para poder ir a ver MasterChef. ¿Qué dicen? Listo, listo, listo. Oye, Pedro, Andrea recogía al inicio de este diálogo la dirección por donde queremos apuntar con esta entrevista esta noche contigo. Es decir, primero, reconocer que tenemos una crisis, reconocer que hay unos actores de esta crisis que no solamente son de carne y hueso, sino también ya, digamos, diseños, personas que se encargan de diseñar los diferentes episodios de esta crisis para luego saber cómo desactivamos la crisis y si es posible hacerlo. A ver, yo empezaría como reflexionando un poco sobre, primero, qué es la crisis y el concepto finalmente de la crisis en sí mismo, ¿no es cierto? Creo que regionalmente y socialmente le tenemos mucho miedo a las crisis y le tenemos mucho miedo al conflicto. No entendemos que el conflicto es parte de la sociedad, que el conflicto finalmente dinamiza una sociedad y que es fundamental. El conflicto es democracia finalmente, ¿no? Lo contrario es la ausencia y lo contrario, digamos, es el vacío. El conflicto es fundamental para la dinámica social. En todos lados, en todas sociedades, cuando dicen, imagínate vivir en Suiza y perderte esto, les tengo un secreto. En Suiza también hay crisis y conflictos. La gran diferencia, ¿no es cierto?, entre el cono sur y finalmente el hemisferio norte es que quizás las sociedades más avanzadas no le temen al conflicto y saben conflictuar. Esa es la gran diferencia. Es decir, nosotros tememos al conflicto, nos paralizamos frente al conflicto y no queremos enfrentar al conflicto. Las democracias tienen que entender que hay conflictos y ese conflicto tiene que ponerse sobre la mesa. La diferencia es cuáles son las válvulas de escape de esos procesos de conflicto o de esas crisis, digamos, ¿no? Estoy abordando el tema de conflicto y crisis en un tema mucho más macro, ¿no? Porque a la larga, digamos, el conflicto y la crisis, o la crisis en sí mismo, ¿no es cierto?, como Michael Reader lo define, es este momento, ¿no es cierto?, en donde pierdes mucho y tienes control de poco, finalmente, ¿no es cierto? Y si nosotros abordamos a la humanidad y abordamos finalmente la dinámica social, vamos a ver que lo que nosotros podemos controlar es muy poco. O sea, la vida se divide en dos, la vida incluso cotidiana se divide en dos, lo que tú puedes controlar y lo que no puedes controlar, y lo que no puedes controlar es mucho más grande, digamos. O sea, tú solo puedes, digamos, adueñarte de lo que puedes controlar. Entonces, la primera reflexión es, las crisis son normales, los conflictos en democracia son normales, el gran problema del ecuatoriano, de la sociedad ecuatoriana, es el no saber conflictuar. No sabemos cómo conflictuar, queremos finalmente, por ejemplo, que además somos sociedades, yo siempre repito esta frase que no es mía, es de un periodista argentino a la cual escuché en Buenos Aires hace muchísimo tiempo, él decía, somos sociedades de sucesos y no de procesos. No entendemos por qué viene un conflicto, no entendemos que el conflicto es hijo de un proceso, sino que un día nos levantamos y decimos, qué raro, ¿por qué será? Qué raro, ¿por qué el movimiento indígena se habrá tomado las calles? Estarán muy aburridos en sus comunidades y vinieron, digamos, porque estaban aburridos. No entendemos que hay toda una ecuación y un proceso, y ese proceso necesita válvulas de escape. ¿Qué hace la democracia? Da válvulas de escape. No evita el conflicto, da válvulas de escape, porque el conflicto es inherente finalmente, como digo, a la humanidad y a la vida, digamos, democrática, ¿no? Y digamos, en Latinoamérica, estos procesos o estos sucesos son parecidos o estamos nosotros siendo los cracks, ¿no? En este momento de crear situaciones que nos retrasan,
que no nos permiten ver un futuro, que no nos permiten observar a un Ecuador diferente, que no nos permiten tener una esperanza de vivir en un país donde tus hijos quieran quedarse, sino que estamos mirándonos la cola. Estamos desde hace muchos años mirándonos la cola y escuchando a políticos que todas las elecciones te repiten exactamente lo mismo, casi con el mismo eslogan. El futuro es conmigo, y la reactivación, el Ecuador renace y todo va a ser perfecto. Y nos las creemos. Yo haría una reflexión ahí con varios elementos. El primero, como les digo, el conflicto es mundial, es global, donde hay ser humano hay conflicto, donde hay, yo no diría seres humanos, donde hay seres vivos hay conflicto. En la naturaleza tú ves conflicto también, evidentemente, ¿no es cierto? Obviamente los códigos para resolución son otros. Los códigos de resolución en la naturaleza es del instinto. Nosotros somos sociedades, digamos, en donde hemos creado herramientas para que tengamos válvulas de escape del conflicto. Por ejemplo, la ley. Hay una frase que me gusta mucho que dice, a las leyes hay que construirlas en épocas de paz para no matarnos en época de guerra, finalmente, ¿no? Es decir, eso es fundamental. La ley es el instrumento que a nosotros nos va a dar los mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? Creo que es mundial, no solo regional. Creo que finalmente, digamos, tenemos distintos códigos, vemos que sucede en todo lado, pero creo que hay un elemento que es fundamental de lo que tú dices, José, que es, siempre regresamos a ver a la clase política como la responsable finalmente de los conflictos, etcétera. Y creo que eso se deriva porque usualmente la clase política tiene el gran foco de atención, pero creo que los problemas sociales políticos del Ecuador no tienen relación directa solamente con la clase política. Es decir, ustedes utilizaban también una palabra clave que es la polarización, por ejemplo. La polarización es fundamental en las sociedades, es importantísima en las sociedades. Las polarizaciones han establecido dinámicas sociales y han hecho que se desordene y se vuelva a ordenar, ¿no es cierto?, las democracias. El problema finalmente es... Sí. Te quiero cortar justo ahí porque no quiero desviarme de ese tema tan importante que ahora tú lo abarcas. Y es, yo quisiera, no sé si tienes ejemplos un poco más tangibles de cómo se han enfrentado otras sociedades, por ejemplo, a este tipo de conflictos, o cómo puedes darle la vuelta, porque yo insisto, es verdad, a ver, me queda mucho lo que tú dices, que para que se alimente una democracia, el conflicto también es necesario, es parte, digamos, de un todo, ¿verdad? Es parte también incluso de evolucionar, de reinventarse, etcétera. Pero cuando estás dentro del conflicto es muy difícil mirar que realmente es así, ¿me entiendes? Cuando estás dentro del hoyo es muy difícil que mires desde arriba. ¿Qué otras sociedades, tal vez algunas cercanas, que ahora mismo se te venga a la mente de cómo han entonces ellos actuado desde la sociedad? Y como tú dices, claro, siempre estamos culpando a las autoridades, que evidentemente no con esto quiero quitarles su responsabilidad en las cosas que han ocurrido, sobre todo en las últimas semanas, pero ¿cómo reinventarse como sociedad? A veces queda muy lejos cuando hablamos solo de cifras o de estos... y no por demeritar nada, pero de estos discursos que a veces parecen muy bonitos. Pero ha habido realmente sociedades en donde la sociedad se encuentra, se construye tejido social, se deconstruye incluso a partir de un conflicto. Y si tienes en la mente tal vez estos ejemplos más tangibles para saber que realmente podría haber, digamos, un halo de esperanza. Miles de ejemplos, ¿no? La guerra civil en Estados Unidos, el holocausto en Alemania, digamos. Con esto no quiero decir que el conflicto finalmente era necesario y que tenían que morir 6 millones de judíos. No me refiero a eso. Me refiero que después de ese conflicto, después de la Segunda Guerra Mundial, esas sociedades hicieron lo que creo que diferencia a los países desarrollados de los subdesarrollados, que es sentarse y decir qué aprendimos de esto, ¿no es cierto? Y construir método finalmente para no repetirlo y para tener, digamos, criterios absolutamente reales, prácticos y firmes, ¿no es cierto?, de las cosas. Es decir, por ejemplo, tú vas a Alemania, no puedes repetir finalmente y hacer broma y hacer apología, ¿no es cierto?, del nazismo, digamos, ¿no? Eso está absolutamente claro y es socialmente repudiado, ¿no? Entonces, para mí la lógica finalmente es aprender de lo que te dio el conflicto, ¿no es cierto? Evidentemente el conflicto tiene un costo gigantesco, hay conflictos que tienen más costo que otros, ¿no es cierto? Las dictaduras en el Cono Sur, por ejemplo en Chile, ¿no es cierto? Que desembocó finalmente en el gran acuerdo de la gran concertación, ¿no? Es decir, hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Pero para mí la clave es
que finalmente las sociedades se sientan después y dicen qué aprendimos, qué no tenemos que repetir, aprendamos, hagamos método, ¿no es cierto? Sistematicemos las experiencias, ¿verdad? Y aprendamos de esto y establezcamos nuevas reglas del juego, que es fundamental, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita la humanidad debería estar discutiendo cuáles son las nuevas reglas del juego de la pospandemia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ningún país hasta ahora ha discutido el por qué no hay que subir el presupuesto a la salud cuando vimos finalmente que murieron millones de personas por la pandemia? ¿Por qué sucede esto? Porque no aprendemos del conflicto, porque pasamos rápido la página, porque nos enseña la dinámica del siglo XXI a olvídate, ahorita ya salimos de las casas y volvamos a producir, digamos, ¿no? Ok, Pedro, digamos, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Sabemos que hay una mesa, sabemos que hay en esta mesa figurativa, porque sentarlos a todos en la mesa, eso corre uno mucho riesgo, ¿no? La vida corre mucho riesgo si se sienta los líderes políticos, si se sientan los empresarios, los sectores sociales, ¿no es cierto? Se corre mucho riesgo de que no nos vamos a poner de acuerdo. Han habido algunos intentos, no tanto en los últimos años, pero a veces esta mesa a la cual se invita a conversar es solo para la foto, es solo para que la gente tenga la percepción de que hay un intento, pero ese sector no quiso, como no estuvo de acuerdo conmigo, entonces yo me levanto de la mesa, en fin. No hay esa capacidad de querer mirar hacia adelante, y eso es lo más triste, ¿no? Porque no sabemos quién es el líder que puede hacer que todos se sienten a la mesa y seguir una hoja de ruta para decir, señores, miren, vamos a pensar el Ecuador de los próximos 30 años. ¿Sí? Es cortito para un país, 30 años, poquito, ¿no? Pero le vamos a meter candado, llave para que nadie lo pueda tocar. Pero siento que hay una ausencia de ese liderazgo que antes uno lo veía en la iglesia, ¿te acuerdas? ¿No? Había unos, no, la iglesia nos ha llamado, entonces ahí no hay cómo pelearse, vamos todos a sentarnos y nadie se levanta de aquí. En algunas épocas también se invitaba a esa mesa a los militares, ¿no? Como el último bastión, digamos, de lo que uno podía sentir orgullo. Pero hoy en día tú identificas algunos líderes que podrían, digamos, tomar ese rol para conducir al país, porque aquí no se trata simplemente de ganar una elección. Todo el mundo quiere ganar una elección, no tiene ni siquiera estructura. Al día siguiente tienen que poner 3.000 funcionarios y no los tienes. Entonces comienzas ahí a meter gente, digamos, con pasados que tú ni siquiera conoces. Y al final del día es un círculo totalmente vicioso. ¿Cómo identificamos la salida para el país? A ver, son muchas cosas, digamos, muchas cosas que pensar, pero es súper interesante esta reflexión y esta discusión. Tú, antes de empezar el programa, me decías, estamos haciendo este programa de soluciones, ¿no es cierto? Periodismo de soluciones, plantear soluciones, etcétera. Y decías algo que es fundamental, que es porque no todo es voluntad política, digamos, ¿no es cierto? Es decir, todo el mundo cree que todo es voluntad. No es voluntad finalmente. Aquí hay unas estructuras reales, hay una realidad, hay un contexto, ¿no es cierto? Hay una dinámica económica, social, política, judicial, cultural, etcétera. Entonces, claro, siempre finalmente la salida fácil es hay que dejar de lado las diferencias y hay que acudir al diálogo, ¿no? Eso, en mi criterio, hoy por hoy en el Ecuador es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque finalmente no nos reconocemos del uno al otro, digamos. Es decir, en el Ecuador falta esta palabra llamada otredad, ¿no es cierto? Que es este elemento sociológico tan importante, que es reconocer al otro, digamos. Nosotros tenemos incapacidad de reconocer la valía del otro. Es decir, yo puedo reconocer porque sé que tú existes, pero cuando yo digo tal partido político debe desaparecer, o los istas o los antis no se sientan en esta mesa porque destruyeron el país, o yo no me siento con tal o con tal, no puedo yo construir un diálogo porque no reconozco al otro. Entonces, uno de los grandes problemas del Ecuador finalmente es ahorita que no tenemos clara la identidad, no hay una ecuatorianeidad, es decir, no hay un pegamento social
que nos haga identificarnos al otro como otro. Una negociación solo vale entre iguales, es decir, si yo te considero igual. Si yo no te considero mi igual, no va a haber una posibilidad de diálogo, porque yo no estoy hablando con iguales. No sé si me estoy explicando. Entonces, el problema es que creemos finalmente que el Ecuador es absolutamente, digamos, homogéneo y el Ecuador es profundamente heterogéneo. Pero ahí yo pregunto, ¿no es cierto?, en esta lógica, ¿cómo está construida la ecuatorianeidad? ¿Yo qué tengo, digamos, de similar en el ámbito identitario con una mujer afroecuatoriana de Esmeraldas, por ejemplo? Nada. Hablamos del mismo idioma, punto. ¿Qué tengo yo que ver con un... y el amor al ceviche de concha, perdón. No, yo no. Yo el ceviche de concha. Para mí el mejor ceviche es el cevichocho, verás. Yo lo he dicho y he tenido problemas en la costa por esto y he tenido que abandonar la costa por eso. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Tienes que seguir viendo MasterChef. Más allá de eso, ¿no es cierto? Es eso. Es decir, ¿qué me une a mí con un joven Salasaca? ¿Qué relación tengo yo con un Shuar, por ejemplo? Nada. O sea, la ecuatorianidad finalmente está en disputa porque no ha sido construida, porque no nos vemos nosotros como iguales. Y eso tiene que ver con el emergimiento del Ecuador como nación. Cuando yo hablaba de la polarización, por ejemplo, y hay un escrito, digamos, hay un estudio interesantísimo de Pablo Moncagata, de la San Francisco, que él, digamos, aborda el tema de la polarización, y es súper interesante porque nosotros, otra vez, como latinoamericanos y como ecuatorianos tenemos miedo y la polarización es terrible. La polarización ha solidificado democracias en el mundo y en la historia. El problema es que no sabemos polarizar. El problema es que nuestra actitud es polarizante. El problema es que nuestra actitud frente al conflicto es polarizante. O es lo uno o es lo otro, ¿no es cierto? Entonces, así como las polarizaciones han consolidado democracias, en el Cono Sur, en el Ecuador en específico, las polarizaciones han destruido la democracia, pero esto no viene de hace 30 años, esto viene desde 1830, porque la polarización no era entre verdes y rojos, la polarización tiene un montón de factores, digamos, y de clivajes que no han sido resueltos. El clivaje correísmo y anticorreísmo es un clivaje mentiroso, que se activa en los últimos 15 años, se activa en el ámbito electoral, pero el clivaje trabajadores, empleadores, el clivaje importadores, exportadores, el clivaje costeños serranos, eso sigue existiendo desde 1830. Pero claro, este país que además no produce pensamiento, no produce información, les estaba diciendo, siempre culpamos a la élite política y el resto de élites. ¿Dónde está la academia finalmente, que es la que tiene que objetivizar estos debates, los debates que estamos teniendo? La élite sindical, la élite cultural, la élite empresarial. Es decir, somos ausentes, somos además un país de parcelas, ¿no? Somos un país monotemático, digamos. Es decir, tú quieres hablar con los empresarios, solo puedes sentarte a hablar con los empresarios si vas a hablar sobre impuestos. ¿Quieres sentarte a hablar con los bancos? Solo puedes sentarte a hablar con los bancos si vas a hablar de tasas de interés. ¿Quieres sentarte a hablar con los correístas? Solo hablan los correístas si quieres liberar a Glass. ¿Quieres sentarte? ¿Me entienden? Entonces, somos un país de parcelas, porque finalmente no entendemos lo colectivo, no entendemos la lucha común. ¿Por qué? Porque no que nos creemos iguales, digamos. ¿Cómo entenderlo entonces, Pedro? ¿Cómo llegar a este punto en donde te ves igual al otro? Yo voy a poner un ejemplo súper burdo. Cuando fue el COVID, veíamos que pasaba en China y decíamos, bueno, como no somos nosotros, o sea, ya que hasta que, claro, nos llegó a nosotros y nos volvimos casi que todo el mundo igual, ¿no? Vivíamos una misma crisis. Pero ahora también traigo a colación esto que ha pasado en las Malvinas. Mucha gente lo ve muy lejano, no son mis niños, no es alguien de mi barrio. Entonces, ¿cómo llegar a este? Yo escuchaba el otro día a Carol Noroña, una colega periodista a la cual admiro mucho, y decía ya algo súper interesante. Ella terminó digamos, una intervención en un foro, y ella decía, lo que tenemos que hacer ahora es repensarnos, y es un poco con lo que tú también acabas de decir, Pedro, de cuánto más nos va a costar, cuántas muertes más nos van a costar reconstruir ese tejido social. Lo estoy parafraseando, pero era un poco así, ¿no? ¿Cuántas muertes más nos va a costar vernos como iguales? Todo lo que tú acabas de decir, desde nuestro espacio, desde nuestro metro cuadrado, más allá de también cuestionar qué ha hecho la academia, qué ha hecho los políticos, qué han hecho los partidos, etcétera, etcétera, desde nuestro espacio, ¿cómo encontrar entonces ese camino que pudiese servir en algo para poder reconstruir a la sociedad en ese sentido?
No, ese es un tema muy complejo. Es un proceso, digamos, de reconstrucción del tejido social que debería derivar finalmente en la construcción o en la resignificación de la identidad de la ecuatorianeidad, finalmente. Porque además uno tiende a equivocarse, en mi criterio, ¿no? Dices, no, es que el ecuatoriano solo tiene identidad ecuatoriana cuando gana la selección. No, porque cuando pierde les insultamos a los jugadores. Es decir, eso no tiene que ver con la identidad, tiene que ver con, digamos, la alegría de un resultado deportivo, ¿no es cierto? Claro, pero eso tiene que ver mucho con el origen del Ecuador como país. O sea, este es un proceso social muy complejo en donde coadyuvan finalmente liderazgos, coadyuvan finalmente entender quiénes somos, de dónde venimos, información. ¿Ustedes se han dado cuenta el déficit de información que tiene el Ecuador? Sí, somos un país profundamente deficitario de información. Nosotros hacemos análisis político, yo hago análisis político. Hacer análisis político en estos países debe ser lo más difícil del mundo porque no tienes información, no tienes pensamiento, nadie reflexiona, porque allá en el siglo XXI ya no quieres pensar, ya lo que necesitas son recetas. Dame la receta rápido, ¿ve? O sea, ya no quiero que me expliques, ya no filosofemos. Cuando finalmente el pensamiento está en crisis porque no filosofamos, porque no entendemos finalmente de dónde venimos, etcétera, ¿no? Andrea, usted decía una cosa que yo me voy a atrever, digamos, a discutirle. Usted decía, claro, la crisis del COVID que nos agarró a todos por igual. No, la crisis del COVID no era a todos por igual, finalmente, porque yo podía pagarme un respirador, pero el vecino no. Es decir, no todos estamos en la misma lancha que decía, ¿no? Esta frase, al igual que finalmente no todos estamos o no todos enfrentamos los riesgos que se tienen por igual, ¿no? Es decir, y lo que usted decía es súper cierto. Como no son mis hijos, no me preocupan los niños de las Malvinas. Pero preguntémonos sinceramente, y de una vez ya pongamos sobre la mesa, ¿a mi hijo unos militares le van a meter preso en la calle? No, porque es blanco. Porque seguramente mi hijo no está en las Malvinas, sino caminaba por Cumbayá. Claro. Entonces, y hay que decirlo finalmente, y hay que ponerlo sobre la mesa, porque también tenemos mucho miedo de poner, digamos, los conceptos y los nombres sobre las cosas. Y hay que decirlo, ¿no? Hoy en una entrevista en un medio digital, me decían, estamos repitiendo todo, porque somos de este país gatopardista, todo cambió para que nada cambie. Tanto es así, ¿no es cierto?, que otra vez se desaparece gente finalmente, al igual que los hermanos Restrepo. Y a los hermanos Restrepo finalmente les culparon, ¿por qué? Porque eran colombianos. Y a esos chicos, ¿por qué? Porque son negros y pobres, digamos, ¿no? Entonces, si no curamos finalmente aquello, el cómo, esa es la gran pregunta, porque es un proceso social en donde sí vienen los liderazgos, donde viene finalmente el aporte del pensamiento reflexivo, donde viene el aporte de la academia, de las élites empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es un proceso a largo plazo, eso no se resuelve mañana, no se resuelve finalmente con discusiones, como decía José Antonio, que son discusiones para la foto, sino que se va entendiendo los procesos, ¿no? Por ejemplo, digamos, un proceso de armar una nueva constitución sí puede ser, digamos, el inicio de algo, ¿no es cierto? Porque no somos lo mismo que fuimos en el 2010 o el 2008 con la constitución anterior. Todo cambió, hay que cambiar las reglas del juego. Pero, perdón, ahí me quiero quedar, pero otra constitución, Pedro. O sea, digamos, llevamos cuántas, se me escapa ahora mismo la cifra, ¿no? ¿Tú crees entonces que sí podría reinventarse nuevamente? Es que hay que reinventarse nuevamente, porque esto no es un problema cuantitativo. Siempre que me dicen a mí, pero otra constitución, ¿y por qué no? ¿No habrá cambiado el mundo desde el 2010? Es que no nos olvidemos que desde el 2020 a 2022 todos estuvimos encerrados en nuestras casas y la gente se moría afuera. ¿Cómo no vamos a replantear las reglas del juego después de eso? ¿Cómo no podemos discutir que el Estado tiene que aumentar el presupuesto a la salud? Pero obvio. Entonces, las constituciones son reglas del juego que van cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad. No hay que tenerle miedo al cambio. ¿Y por qué no? Pero digamos, han habido intentos, ¿no? Tú tienes una asamblea que produce, digamos, no como debería producir o no como debería fiscalizar y no debe, digamos, todo lo que está dentro del ámbito de sus competencias. Deberíamos ser un país que mejora año tras año. Esta mañana le escuchaba a Fabricio Vela, que estaba justo con Andrea, y hablaba un poco de este tema. Yo reflexionaba tenía unas ganas ahí de escribir rápido, estaba manejando y decía, pero a ver, ¿hemos cambiado? O sea, digamos, hace 4 años, en las elecciones pasadas, ¿no?
a las elecciones de hoy, ¿somos mejores o somos peores? Y hace un momentito usted, y sobre todo Pedro, hablaba de qué nos une, ¿no? Y me distraje un ratito buscando un tuit que puse y no me acordaba qué era lo que yo había escrito, ¿sí? Y ya lo encontré y dice, exactamente dice, es triste decirlo y peor saberlo, nos une solo la desgracia. ¿Sí? Lamentablemente nos une solo la desgracia, porque esa pregunta que tú sabiamente haces, ¿qué nos une? ¿Qué tengo yo en común con alguien de la costa, con alguien de la sierra, con alguien de Galápagos? Es muy difícil de responder, porque ni siquiera tenemos ese amor a nuestros símbolos patrios, ¿ya? Por digamos, tener como una referencia de lo que significa el Estado, la nación, ¿no? Tus ancestros reflejados en unos símbolos, ¿no? Pero ni siquiera eso, ¿no? José, O sea, yo no sé, ni siquiera la desgracia nos une. Es decir, hay incluso desgracias que estamos en las antípodas todo el mundo, ¿no? Sí, pero mira, cuando se incendió gran parte de Quito, las montañas de Quito, el país estaba con Quito, ¿entiendes? O sea, sentí el dolor, más allá de que tú hagas algo en acción, estás en el dolor y dices, no es posible. Se estaba quemando el Cajas y decías, no puede ser, ¿no? O sea, qué barbaridad, ¿cuándo se irá a solucionar ese tema? ¿Cómo volverá a recuperarse la naturaleza? Pasa algo con una ballena en montañitas, en las costas de Manabí y te duele. O sea, hay cosas que nos duele, ¿no? Pero es en la desgracia. Lo acabamos de vivir con los chicos, los 4 de la Malvina. ¿Quién ha pasado bien Año Nuevo? ¿Quién no estuvo el 31 conectado durante todo el día intentando saber el desenlace y cruzando los dedos para que esos 4 cadáveres que, si no eran de los niños, eran de otras 4 personas? También era una desgracia. Pero si no hubiesen sido de los 4 niños, tú dices, ay, qué bueno, no han sido los 4 niños. No, pero han sido otras 4 personas. La gente cruzaba los dedos para que no sean los cadáveres de los niños, no porque no existan esos cadáveres. Entonces, este sentimiento de encontrarnos en la desgracia, en el terremoto de Manabí, de Esmeraldas, inundaciones, no sé, a la UCI, ¿no? Es triste porque bien decía Pedro, o sea, no tenemos otra capacidad de encontrarnos. Y yo no sé si es que si no encontramos esas vías, digamos, para de alguna forma entendernos, ¿sí? Es imposible tener algún tipo de posibilidad como nación. Pero es que quizás esa es la realidad. Yo también discrepo un poco de que nos unen las tragedias, porque las tragedias no son nuestras. Es decir, tú dices, todo el mundo estaba conectado a ver qué iba a pasar. Yo te puedo decir 4 o 5 personas que no estaban atentas, incluyendo el presidente, digámoslo ya de una vez. Claro. Sí, o sea, ya había este discurso de si son ladrones, mejor, y si esto no, o sea, yo también discrepo, porque pasó en muchas ocasiones. En lo de Alausí pasó, cuando fue el terremoto pasó, cuando, o sea, ni siquiera en la desgracia nos hemos podido unir. Pero a mí, que siempre hay antagonistas, ¿no? Siempre hay antagonistas. O sea, cuando se escribe una novela, un guión de película, jamás haces una redacción donde todo es perfecto. Siempre hay el malo de la película. Pero, eso pasa aquí en la... Quizás, creo que es súper interesante esto de la tragedia, porque bueno, ok, quizás la gente sí regresa a ver a la tragedia, pero el problema no es que regrese a ver la tragedia o que finalmente se ponga triste por la tragedia. El tema es, bueno, ¿y qué vas a hacer? Digamos, porque ahí hay una gran diferencia. Es decir, claro, yo puedo decir qué terrible cómo se incendiaba Quito, pero no tengo noción de que cuando desperdicio el agua, ¿no es cierto?, en un comportamiento, digamos, normal, cotidiano, ¿verdad?, apunto a alimentar finalmente esos incendios, ¿no es cierto? Es decir, y aquí viene otra reflexión también, que como sociedad de las pequeñas cosas de lo cotidiano, ¿no es cierto?, a nosotros no nos reglamentan las leyes sociales, a nosotros nos reglamenta la ley de la física. Es decir, yo hago porque puedo hacerlo biológicamente, no sé si me explico. Es decir, no puede parquear en la vereda, señor, porque interrumpe el paso de los peatones. No, sí puedo. ¿Quiere ver? Pa. ¿Por qué? Porque la física me lo permite. Aquí ya no hay una dinámica de son las leyes sociales las que conforman mi
comportamiento, sino que como lo permite la física, lo voy a hacer. Y ahí ese es un comportamiento que además evidencia la dinámica social a la que nosotros estamos, digamos, digamos, sometidos, ¿no? Es decir, es esta lógica de, ok, finalmente qué pena las inundaciones, qué pena lo de la Gasca, pero yo sigo botando la basura afuera porque no logro conectar las dos cosas, porque no es mi tragedia. Me puede dar pena, pero no es mi tragedia, ¿no? Entonces, sí tiene que ver finalmente con esta lógica de compartir la tragedia. No sé si estoy diciendo una barbaridad, pero es como, mi tragedia es tu tragedia y tu tragedia es mi tragedia. Y ahí viene la lección, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, claro, no lo vamos entendiendo, de a poco finalmente nos vamos amurallando en nuestra lógica individual y en nuestra individualidad, y esto ya suena a un lugar común, pero hemos perdido, digamos, muchísimo esta lógica del bien común, digamos, lo comunitario. No lo voy a hacer porque perjudico al otro. No, yo lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer porque perjudico al otro, y ahí viene la otra edad, ¿no? Es decir, estoy en el supermercado, me parqueo un ladito con el cochecito, ¿verdad? Para que el otro pueda pasar. ¿Puedo dejar el coche en el medio del camino? Sí, lo puedo hacer. No lo voy a hacer, ¿no? O sea, esas cosas, ese ya es un lugar común, digamos, ¿no? Pero tiene que ver finalmente con la reflexión de eso, de esta lógica finalmente de entender al otro, pero además de visualizar al otro, ¿no? Hay un montón de papers sociológicos que hablan de pequeñas cosas. El saludo, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, el saludo es una norma básica de educación. No, es una norma básica de poner al otro en tu imaginario. Tú saludas al otro porque lo creas finalmente, no porque eres educadito y tu mamá te daba una paliza si no saludabas. No, es porque el momento que yo saludo al señor guardia o al que sea, lo creo, lo pongo en mi imaginario, le doy un espacio, un tiempo, un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, son esas pequeñas cosas finalmente en el ámbito social que te empiezan a coadyuvar finalmente a esto. Este es un proceso largo. La resignificación de la identidad ecuatoriana es un proceso larguísimo y yo creo que tiene que ver, digamos, con el origen en sí mismo del país, ¿no? Hay un documental que yo siempre repito que se llama Un secreto en la caja, de Javier Izquierdo. Es brutal finalmente, ¿no? Porque además se burla mucho de, por ejemplo, las falencias del Ecuador, ¿no es cierto? Es decir, el Ecuador es uno de los pocos países latinoamericanos que no tiene un representante del boom de la literatura latinoamericana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Me van a decir. Es súper importante, pues seguramente en el Perú puedes tener muchas diferencias, pero algo ¿no es cierto?, te une, que es Vargas Llosa, digamos, qué sé yo, el gran escritor, ¿no? De nuestro representante. Vallejo. Pero, digamos, del boom latinoamericano, nuestro representante, Vargas Llosa, ¿no es cierto? Los colombianos, qué sé yo, García Márquez, independientemente de que te guste o no. Pero nosotros somos esta ausencia en el gran mapa regional, hasta en esas cosas, digamos, y hay que cuestionarse por qué. Y este documental termina, es un falso documental, es una película súper interesante, este falso documental termina en que el Ecuador desaparece. Y el Ecuador es absorbido en el norte por Colombia finalmente y en el sur por el Perú. Pues es una cosa súper interesante y te hace reflexionar, ¿somos un país o somos una línea imaginaria? ¿Qué somos? Importante, Pedro, también me parece increíble. ¿Nos puedes repetir, porfa, este documental? ¿Dónde lo podemos encontrar? No sé dónde lo pueden encontrar, pero es Un secreto en la caja. Yo lo tengo en CD. Perdón la vejez. Lo tengo en CD. Se llama Un secreto en la caja. A veces, digamos, lo proyectan, creo que en el 8:30 o en la Casa de la Cultura. Pero si lo googlean, lo van a encontrar. No sé si está en alguna plataforma, pero es súper interesante. Tú decías algo, y voy a poner este ejemplo, ¿no? Cuando uno sube unas gradas eléctricas en otros países, se ponen todos a la derecha por si acaso alguien tenga que pasar desde la izquierda, ¿no? Y claro, yo decía, cada vez que yo me ponía a la derecha, yo me imaginaba a mí apurada tratando de estar en la escalera y subir, ¿verdad? Más allá de eso solo era como un ejemplo que ahora se me vino cuando estabas hablando de eso. Tú decías que aquí en Ecuador hace falta información, que es muy difícil, por ejemplo, trabajar en hacer análisis, etcétera. ¿Qué tipo de información? Bájalo un poquito más para también poderlo comprender mejor. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, ahora mismo, parecería ser que tenemos información a la mano porque, claro, tenemos un acceso y voy a redundar un poco, acceso a la información de manera mucho más ágil que en tiempos pasados. Tenemos una libertad incluso de acceso a esta información, ¿verdad? Ahora mismo en campaña electoral vamos a tener mucha más
tanto falsa como verdadera información, encuestas, estadísticas, que bien o mal, digamos, circulan, ¿verdad?, este último mes. ¿A qué tipo de información? ¿O eso no es suficiente? ¿O comparado a otro país, entonces estamos en nada? Es súper interesante porque acceso a la información tenemos, producción de información no tenemos. Hagan el ejercicio, intenten ver cuál es la ejecución presupuestaria 2024 del gobierno nacional, no está publicada. Intenten ver finalmente, qué sé yo, un montón de cifras, digamos, ¿no? No tenemos un censo poblacional real. El censo poblacional ha sido debatido, discutido y criticado. No tenemos un censo poblacional. ¿Saben lo grave que es eso? Es decir, ¿cómo se planifica la política pública si no sabemos cuántos somos? Y además no sabemos cuántos somos después de la pandemia. Yo quizás les parezco súper obsesionado, pero es como, la humanidad se olvidó de la pandemia. O sea, nos olvidamos totalmente. Si la pandemia provocó unas cosas impresionantes en el mundo, en el país, migración interna, migración externa. Por eso es súper necesario que tengamos esa información. Yo digo esa información cuantitativa y cualitativa. ¿No es cierto? Porque claro, tenemos acceso a la información y ahí hay una gran discusión, es decir, qué tipo de información, es información oficial o no, cuáles son las fuentes, ¿no? Ahí tenemos otro tipo de discusión, porque además la información que nos dan los medios de comunicación, digamos, es una información recogida por fuentes oficiales, pero muchas veces no sabes si es en verdad o no. Es decir, yo lo primero que hago finalmente cuando veo un video en X es querer preguntarle a Lupa Media, ¿esto es verdad o no? ¿No? Es decir, ya a la larga estamos profundamente desconfiados del génesis de esa información, ¿no es cierto? Pero mi crítica es información cuantitativa y cualitativa, ¿no? De acuerdo. Es decir, por ejemplo, ahorita, el presidente tiene o no tiene que tener licencia para hacer la campaña. Unos te dicen que sí, otros te dicen que no. ¿Y a quién quiero? Claro, es que son esos pedazos de verdades, ¿no? Yo lo decía al inicio de este live, que cada uno tiene un pedacito de la verdad que quiere convertirla en la absoluta verdad. Entonces, tú tienes a dos constitucionalistas, además muy reconocidos. Tú dices, no, pues este señor siempre lo veo, es serio, es instruido, habla bien, se ve que sabe, ¿no? Y tú dices, pero uno dice una cosa y otro dice una cosa. Es como... Y es lo correcto. Y José, eso es lo correcto. El problema es quién objetiviza ese debate. ¿Quién genera el espacio y el ecosistema? ¿Qué institución pública, porque ahí tenemos que regresar a ver al Estado, te dice no, esto es lo verdadero y lo correcto? ¿Quién? Nadie, finalmente. La Corte Constitucional debería ser, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya lo hará, si es que lo hace finalmente, ahí hay otra discusión. Pero lo que digo es, no se genera finalmente este espacio para que alguien objetivice esta discusión, sí. O por lo menos te diga, Pedro dice X, Y, Z, Juan dice X, Y, Z, esto dice, listo. O sea, objetivicemos el debate finalmente, ¿no es cierto? No tenemos esa posibilidad. Ok, faltan apenas 6 minutos para que asumas ese alto deber con el aprendizaje de astronomía. No quería cerrar este diálogo sin agradecerle al señor Miguel Peñafiel, que ha hecho llegar el link de Un secreto de la caja para que lo podamos ver. Sí, ahí tienes el link. Poner en Facebook también. Sí, no sé si es legal eso. También estamos. Bueno, verlo no creo que sea ilegal, ¿no? Pero ¿qué plataforma? Usted me está haciendo publicidad de esa bebida energizante y yo no digo absolutamente nada. No, mentira, tranquilo. No es energizante, es soda. Bueno, está bien. Mira, quisiera terminar este diálogo que obviamente intentaba encontrar más respuestas y me ha dejado más preguntas. Si el próximo proceso electoral, o sea, si tú crees más bien que quien gane las próximas elecciones y tenga quizás una mayoría que le permita hacer cosas en el país, puede ser el inicio, digamos, de encontrar algún derrotero interesante para el Ecuador. Que obviamente será muy difícil hacerlo en 4 años, ¿no? No creo, porque creo que, digamos, los procesos de reconstrucción del tejido social de identidad no pasan finalmente por quien se siente en Carondelet. Es decir, yo creo que pasa por otras cosas, pasa por, como les decía, un proceso de mucho más largo plazo. Política pública, dices tú. No solo política pública, reflexión, pensamiento, ¿no es cierto? Sí, reconocimiento, ejercicios de, finalmente, cuáles son nuestras diferencias, cómo, entonces ahí viene como el orden en la ecuación, ¿no es cierto?
¿Cómo podemos nosotros definir cuáles son nuestras diferencias si es que no sabemos quiénes somos o cuántos somos, ¿verdad? Si es que finalmente, qué sé yo, la información sobre mi invento, migración, que me da el Estado, no sé si es real o no. Es decir, no, es que no es tan sencillo, ¿no? No creo que depende de quién se siente en Carondelet, por más buenas intenciones o malas intenciones que tenga, ¿no? Ok, la última mía, André, para que tú puedas cerrar. ¿Qué país de la región lo está haciendo bien? Digamos, para decir, oye, mira, a veces uno quiere algún tipo de referencia para saber, ¿no? Si ese es el camino. Ahí me coges la lección porque no tengo los conocimientos adecuados para hacerlo. Okay. Sí, no creo que lo pueda hacer. Andrea. No, más bien agradecerte, Pedro, muchísimas gracias. Creo que incluso hacemos este ejercicio precisamente para poner estos temas sobre la mesa y poder conversarlos así sin digamos, mucho afán de eso, de señalar, ¿no? Aunque eso digo, o sea, al principio lo decía, esto no quiere decir que no cuestionemos las decisiones, que no cuestionemos a las autoridades, sino que estos espacios son un poco para reflexionar y precisamente eso, abrir un debate sobre qué estamos haciendo como sociedad en conjunto para poder encontrar en este conflicto una reinvención, ¿no? de lo que seremos más adelante. Entonces, nada, Pedro, muchísimas gracias. Nos ha encantado un montón tenerte aquí, así que esperamos que también nos visites más a menudo. Cuando quieran, yo encantadísimo. Gracias por las preguntas, gracias por discutir. Yo creo que parte finalmente de empezar a entender las soluciones es poner, digamos, sobre el tapete los problemas, ¿no? Me parece que es fundamental. Problematizar es la parte más difícil, ¿no es cierto? Pero es la parte más importante. Si no sabemos cuál es el problema, ¿cómo vamos a lanzar una solución, digamos, ¿no? Y te esperamos que nos sigas. Esperamos que nos sigas sí, y nos hagas. Creo que sí, le sigo. Sí. Le invitamos a nuestra audiencia que también sigan este ejercicio que estamos haciendo con Andrea desde hace ya algunos meses, llamado Central 360, un periodismo de soluciones. Intenta justamente eso, encontrar quizás una arista diferente al diario ejercicio periodístico. No queremos nosotros polemizar, digamos, con cómo se hace periodismo en otros lados. Estamos intentando hacer el periodismo que creemos que en este momento ayuda o aporta en algo. Si, digamos, la información que nosotros proporcionamos, que no es hablar de los muertos y los asesinados todos los días, genera algún tipo de lectoría, pues muchísimas gracias. Gracias, Pedrito. Lo dejo para que se vaya rápidamente a ver su programa. Gracias. Un abrazo. Gracias por la invitación. Chao, chao. Gracias.